Buenas tardes. Para no cambiar el tema, voy a seguir con la rutina de siempre. Primero voy a hacer un pequeño problema de matemática y luego voy a hacer un problema ya de la tarea de matemáticas, de física y química. Tenéis eso los dos problemas. Vamos a hacer el tercero, de la tarea, la tercera actividad. Entonces, el problema de matemáticas, en primer lugar, como digo así, vamos a ver. Se mezcla vino de 0,70 céntimos de euro con vino de 0,50 euros el litro, ¿de acuerdo? Para obtener 1.200 litros de mezcla de vinos o sea que va a costar como precio 0,65 céntimos de euro. ¿Cuántos litros se han de tomar de cada clase? ¿De acuerdo? Aquí, como yo digo siempre, nos imaginamos el problema. Tenemos dos tipos de vino, lo que tenemos X litros, y tenemos que hacer cuánto tengo que echar de cada uno, ¿de acuerdo? Para que la mezcla, los 1.200 litros de mezcla, sea su valor 0,65 céntimos de euro. Bien. La pregunta es, una vez que tenemos la incógnita, pues ya tenemos casi el problema eso. Aquí, ¿qué es lo que me están preguntando? ¿Cuántos litros se han de tomar de cada clase de vino? ¿No? Entonces, vamos a poner como variable X, vamos a indicar, variable X va a ser igual volumen, ¿no?, en litros del vino de 0,70 céntimos, ¿de acuerdo?, de euro. Luego, como la segunda variable será igual volumen en litros de ¿qué? Del vino que cuesta 50 céntimos de euro, ¿no? Y ahora ya tenemos las dos incógnitas. Vamos a establecer las dos ecuaciones, porque como tenemos dos incógnitas, pues vamos a necesitar dos ecuaciones, tantas como incógnitas. Lo primero que yo sé que es ¿cuánto tengo que obtener? 1.200 litros de mezcla. Entonces, volumen de X más volumen de Y será igual a 1.200. Primera ecuación. Y la segunda ecuación es con el precio. Y la segunda ecuación con el precio, ¿cómo lo vamos a poner? Fíjate bien que el resultado final son 65 céntimos, ¿no? Pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. El primer vino costaba 70, 0,70 X, que finito me escribe, se me está acabando la tinta, 0,70X más 0,65 Y, 50Y, disculpen, que voy a darlo en otro vino, ¿no? 0,50. ¿A cuánto voy a vender el vino? A 0,65, pero ese volumen sí lo sé yo, ¿no? 1.200 litros, ¿de acuerdo? Pues estas son las ecuaciones que tengo que resolver. El método, aquí el método me da exactamente igual. Vamos a hacerlo, por ejemplo, por reducción. Si lo hago por reducción, despesco X y lo pongo en función de Y, será igual a 1.200 menos Y, ¿de acuerdo? Y me vengo y lo sustituyo en esta X, lo sustituyo en la segunda ecuación, por lo cual
me va a quedar, voy a hacerlo un poquito para arriba, eso es, esto aquí, aquí, 0,70, ¿cuánto vale X? X es 1200 menos Y, más 0,5, ¿de acuerdo? Igual a 0, esto yo lo multiplico, ¿no? 0,75 por 1200, me vengo, como siempre, si tengo calculadora, ¿para qué voy a ahí, me vengo y voy a mirar la calculadora, ¿no? Y esto, aquí está. Bueno, sería 0,75 por 1200, ¿no? Coma 65 por 1200 igual a 760, ¿no? Bueno, esto es igual ya a 760. Y ahora lo que hago es multiplicar 0,7 por 1200, 0,7 será 14, me llevo una, ¿no? Primero quito 0, 14, me llevo una coma por acá, es 120, o 14, 840, ¿no? El primero da 840 menos 0,70y más 0,50y igual a 780. Que, vuelvo a repetir, que no, yo sé que esto no lo he visto yo, bueno, viene para acá, como decía Manolo, como 0,70 por, bueno, no me acuerdo cuánto es, 1200, ¿no? 840, ¿no? Pues 840, ¿vale? Sin trampa ni cartón. Y ahora sigo, ya lo que hago es las IES a un lado y los números a la derecha, que será menos 840 más 760, con lo cual me va a quedar menos 0,20, 0,2, vamos a poner 0,2 y, ¿no? Entonces se es igual. Aquí lo que ocurre es cuál es más pequeño. 0,50, si es más pequeño, pues lógicamente 0,7 negativo. Igual, o sea, perdón, 0,2 el negativo, cuando tú restas 0,70 menos 0,50 es 0,2 negativo, y esto da 14 menos 8, siempre restamos y como el mayor es negativo, negativo. De 0 a 0, 0, de 8 a 14, 6, me llevo una, 0,60, ¿no? ¿De acuerdo? Pues esto sería 0. Con lo cual, cuando tú vas a calcular y será igual a menos 0,60 dividido por menos 0,2. Con lo cual, esto nos va a dar, esto es lo mismo que si lo multiplico por 5. Menos por menos es más. Y esto da 300. Que no, esto no, repito, no tenemos que coger, incluso vamos a hacer negativo, para que vean ustedes, ¿vale? Dividido por 0,2, también negativo, da igual, ¿esto qué es? Uy, me he equivocado. Ah, no, si es que he puesto, perdón, que está esto mal, hombre. Vamos a borrar. 60 menos dividido por 0,2 menos igual a 300, ¿vale? Pues estos son 300, ¿qué? 300 litros, ¿no?
O sea, que de vino barato, para entendernos, desde 50, bueno, barato, ningún vino, un gran reserva que digamos, de este vino se va a emplear 300 litros del vino de 50 céntimos. Y X será igual a 1200 menos un 0 menos 300, con lo cual esto da equivale a 900 litros. O sea, vamos a tener que mezclar 900 litros desde 70 céntimos con 300 litros desde 50 céntimos. Comprobación. La primera ecuación lógicamente se cumple, ¿no? 900 más 300, 1200. Y la segunda, pues habría que multiplicar, perdón, 0,7 por 9, vamos a calcular, sería 0,7 por, ¿por qué era? Por 900, ¿no? Más 0,5, ¿no? 0,5 por 300, hay que puesto a 0. Y eso tiene que ser igual, como es lógico, y da igual a 760, que es el resultado de multiplicar 0,75 por 1200. Esto es igual, si multiplicamos, como le hicimos al principio del problema, por 1200, vamos a dar exactamente lo mismo, ¿verdad? 760, ¿de acuerdo? Hemos comprobado, no quiero avanzar más porque yo sé que en matemáticas estaréis un poco cansados. Yo matemáticas, yo no sé si hacer una pequeña autoevaluación dentro de unos días, me lo contestan ustedes, ¿vale? Eso sí es obligatorio, por lo menos eso nos lo tiene que entregar vía internet, sea como sea, ¿de acuerdo? Porque es que yo ya veo que más de esto no sé ya ni qué contar ustedes, ¿de acuerdo? Vamos a ver el siguiente problema, que era el de física y química, ¿no? Las de reacciones químicas. En el siguiente, vamos a leer el problema, ¿no? Este es el problema 3 de las tareas de física y química, concretamente la relativa a reacciones químicas. Dice, cuando se calienta una mezcla de cobre y azufre, he puesto los símbolos entre paréntesis para que os vaya sonando, se forma un sólido de color gris azulado que es sulfuro de cobre. Eso es lo que aparece, por ejemplo, en algunas tuberías suele aparecer para que se bien así. No, SEU es. Se hicieron 3 experimentos, variando de una a otra la cantidad de puestas de reactivo. Perdón por el bostezo. Los resultados tienen son, cuando yo mezclo, aquí está masa de cobre, esto es masa de cobre, masa de azufre, y esto es el producto formado, ¿de acuerdo? Sulfuro de cobre. Tengo 1 gramo con 0,5 gramos para obtener 1,5 gramos de sulfuro de cobre. Si yo mezclo 2 gramos de cobre, 1 gramo de azufre, se obtienen 3 gramos de sulfuro de cobre. Idénticamente, 3 de cobre, 1,5 de azufre, 4,5 de sulfuro de cobre. En primer lugar, la primera pregunta. ¿Se cumple el principio de conservación de la masa? El principio. El principio de conservación. Un momentito. El principio de conservación de la masa consiste en que la masa de los reactivos es igual que la masa de los productos formados, ¿no? O sea, reactivos, ¿qué son? Pues lógicamente los dos de la izquierda, ¿no? Vamos a ponerlo como si fuera una ecuación química, ¿de acuerdo? Una ecuación matemática. De cobre que tengo
1 más 5, pues da 1,5. La primera ecuación, la primera reacción química se cumple. La segunda, 0, 2 más 1, 3. 3 más 1,5, 4,5. Estos son los reactivos. Y esto es el producto. Entonces, ¿se cumple el principio de conservación de la masa? Pues sí se cumple. Y ahora viene el de las proporciones definidas. El principio de las proporciones definidas decía que siempre que reaccionan dos reactivos para dar un determinado producto, siempre lo hacen en una relación definida y sencilla, ¿no?, de números. Entonces, por ejemplo, vamos a dividir la masa de cobre por la masa de azufre, ¿no? Ponemos masa, da igual, si se pone arriba uno o abajo la otra, da exactamente igual. La masa de azufre, que es el símbolo, ¿de acuerdo?, dividido por la masa de cobre será igual. En el primer caso, 0,5 dividido por 1. Segundo, vamos a ver si son equivalentes. Y lo primero, la pata que me... Arriba estamos poniendo el azufre, ¿eh? El azufre será 1, 2. Todas estas fracciones son directamente proporcionales, ¿no? Son equivalentes. En matemáticas se dice que son... Esto no son ecuaciones porque tienen, fracciones porque tienen decimales, pero son razones de proporcionalidad. Entonces, la más sencilla de todas estas, pues será, por ejemplo, esta, ¿no? 1, 2, que quiere decir que 1 gramo de azufre va a reaccionar con 2 gramos de azufre. 1 kilogramo de azufre con 2 kilogramos de cobre. Siempre la proporción van a hacer esta, un medio, la relación que hay entre la masa de azufre y la masa de cobre. Si nosotros, y dirán ustedes, ¿y dónde sales? Si nosotros nos vamos a irnos al internet, vamos a consultar la tabla periódica, poner siempre en internet, te vaya a consultar la tabla periódica, poner la que yo he dicho antes, tabla periódica, periódica dinámica, ¿no? Y ya aparecen un montón de propiedades de cada elemento. Aquí tenemos hasta juego con la tabla dinámica, pues hasta juego hay de hecho. Vamos aquí, voy a consultar otras veces porque me sale correcta. Entonces, el azufre, si nos fijamos bien, es 36,02 y el cobre, fijarse bien, es aproximadamente, ¿dónde está el cobre? Aquí, aproximadamente o casi el doble, por no decir, ¿no? El azufre, voy a apuntarlo para... porque esto no se puede copiar. Así, no sé qué lo dice en el enlace. Vamos a poner el cobre, su peso atómico, el peso atómico del cobre es igual a 63,546 y el peso del azufre 32,06. O sea, aproximadamente la relación que hay, aquí lo que pasa es que para facilitar a ustedes el problema, pues no se ha puesto con decimales porque si no os voy a liar, pero aproximadamente, aquí está. O sea, el peso atómico, voy a escribirlo aquí, el peso atómico del cobre es igual a 63,546, ¿no? O sea, aproximadamente, si lo simplificamos,
64, y el peso atómico del azufre es 32,06. Si lo aproximo, ¿cuánto es? 32. Pues fijamos, está justamente, o sea, aquí no se ha querido poner decimales para que ustedes no sean muy engorrosos, ¿de acuerdo? Pero aproximadamente la relación que hay es el doble, ¿no? O sea, yo voy a necesitar siempre doble cantidad de cobre que de azufre. Esto se ha ajustado para que no sea para usted, no van a poner aquí decimales porque sería un engorro, ¿de acuerdo? Ha quedado claro que esto, si yo lo aproximo a la cifra entera, es 64, y si esto yo lo aproximo a las unidades, es 32, ¿verdad? Con lo cual, la relación que hay es esta. Vamos a tener siempre 2 de cobre, de lo que sea, 2 kilos, 2 toneladas, ¿de acuerdo? Por una medida de azufre. Con lo cual, ¿en qué proporción se reacciona el cobre y el azufre? Pues ponemos esa. Masa de azufre partido de masa de cobre igual a 1/2. O si la ponía al revés, ¿de acuerdo? Da igual. ¿Ha quedado claro? Bueno. Y ahora viene la otra pregunta, ¿no? Que es la C. Ahora lo que tenemos es 70 gramos de cobre. Suponiendo que disponemos de azufre en exceso. Cuando se dice en exceso, quiere decir que disponemos el que nos dé la gana. ¿De acuerdo? Como se dice vulgarmente, a punta pala. Azufre tenemos el que nos dé la gana, pero solamente tenemos 70 gramos de cobre. Con lo cual, el reactivo limitante, porque no tenemos todo lo que queremos, es el cobre, ¿no? Voy a ponerlo aquí. Sería, hacemos igual. Masa de cobre, masa de azufre, y tenemos. Esto es reactivos, ¿de acuerdo? Estos son los reactivos. Esto va a dar, bueno, la reacción es, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. La reacción es cobre sólido más azufre sólido, y se va a obtener sulfuro de cobre, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener, aquí ponemos las masas en gramos, ¿de acuerdo? Masa en gramos. Vamos a tener 70, aquí tenemos indefinido, ¿de acuerdo? ¿Cuánto se va a formar? ¿Cuántos vamos a tener de sulfuro de cobre, ¿no? La incógnita está aquí. Entonces, como sabemos que esto se relaciona de la siguiente manera, tenemos que masa de azufre por la masa de cobre, la relación se divide por la masa de cobre, es igual a 1/2, ¿no? Entonces yo me vengo por acá y digo, si 1 gramo, ¿no?, de azufre reacciona con 2 gramos de cobre, pues lógicamente 0,7 gramos de cobre, ¿con cuánto va a reaccionar primero calculamos lo que vamos a, y luego en virtud de la conservación de la masa, pues nada más que tenemos que sumar ambos pesos, ¿de acuerdo? Si yo tengo una regla de 3 sencilla, ¿verdad? La regla de 3 sencilla, que donde x va a ser igual a 1 por 0,7 partido por 2, con lo cual esto nos da 0,35 gramos. O sea, de esta cantidad ilimitada de azufre, solamente, voy a ponerlo aquí otra vez, aquí tenemos cobre 0,70 más azufre, que sabemos que va a reaccionar justamente la mitad, porque sabemos que está en la proporción 1,2, 2 de cobre por 1 de azufre. Cuando tengo 0,70, la mitad de 0,70 es 0,35, para obtener el sulfuro de cobre. Y para calcular este peso, yo lo único que tengo que hacer es sumar las masas y voy a tener 1,05 gramos de sulfuro de cobre, ¿de acuerdo?
Aquí que aplico, en primer lugar aplico la ley de las proporciones definidas, que son las primeras leyes ponderales que os explicaba cuando veíamos este tema. Y luego, en virtud de la ley de conservación de las masas de los reactivos, igual que las masas del producto formado. 0,7 con 0,35, 1,05 gramos. ¿De acuerdo? Y me estaban diciendo ustedes que no sabían dónde buscar más conocimiento, más alguna forma para... Vamos a buscar en internet alguna paginilla. ¿Recuerdan ustedes la que yo ponía de educar? ¿Cómo es aquí? KimiWeb, la página era Química Web. Esto, quimicaweb.net. Aquí están, esto es de la de Ministerio de Educación. Aquí vienen muchas, bueno, que quieren tratar la periódica actualizada, de química, la energía, la materia de energía, el átomo, sustancias puras y mezclas, ¿no? Que es el tema que vimos antes. Vamos a buscar aquí reacciones químicas, a ver si en reacciones químicas hay algo. Vamos a buscar aquí. No científica en el libro de química. Aquí está el libro de química. Aquí vienen todos los libros. Vamos aquí para vender. Esto es por Amazon. Vamos a hacer propaganda Amazon. Vamos a ver dónde podemos buscar este. En el blog de este. Este es un blog, pero aquí el listen, aquí no hay nada, ¿no? Bueno, vámonos. Aquí más del tema no viene mucho que digamos. Enlace, página web, física y química de tercero. A ver lo que viene física y química de tercero. Reacciones químicas, ¿de acuerdo? Ya sabéis cómo buscarlo. Tabla periódica, química web, reacciones químicas. Y aquí viene lo que es cambios físicos, esto ya lo hemos visto, cambios químicos, bien actividades para que ustedes puedan ver la duración de una fruta, que es cambio físico o cambio químico. Lógicamente, ¿qué es? Cambio químico, ¿no? Ok, ¿de acuerdo? Acepto. Mostrar todas las preguntas. La fusión de un cubito de hielo en un vaso de agua, que es un cambio físico, ¿no? Porque ahí no cambia la naturaleza, cambia la forma de presentarse. La desaparición de un perfume cuando el recipiente está destapado, ley de los gases, cambio físico. ¿De acuerdo? Hagan ustedes el favor, por ejemplo, la fusión de cera en una vela, que es cambio físico o químico. La fusión, es que aquí hay un pequeño, cuando se funde es porque se quema. Claro, es que está mal, o sea, ahí me explico. Lo he sabido, yo sabía, o sea, cuando tú fundes la vela por el calor, la vela lo que cambia es de estado físico. Ahora, cuando se quema, ya un cambio químico, ¿de acuerdo? Cuando respiramos, que hay cambio físico o cambio químico. Respirar es el cambio del oxígeno por el dióxido de carbono, cambio químico, ¿de acuerdo? Cuando se quema un trozo de carbón, cambio químico. La formación de estalactita y estalagmita, cambio... me he equivocado. Cambios químicos, ¿verdad? Coño, es la precipitación. La ruptura de una botella de vidrio, físico. Hacer un batido con leche y frutas es una mezcla. La mezcla son cambios físicos. Está bien. La formación del arco iris, físico. Es la difracción de la luz. La formación de las nubes, físico o químico. ¿Ya qué crees? A ver, yo creo que es físico. Porque lo que se hace es que el agua se evapora y forma vapor de agua. Obtención de cobre a partir de óxido de cobre, pues lógicamente es una reducción de metal, que es lo que vimos, precisamente lo que vimos el día anterior, o no, lo que vamos a ver, lo que vimos ayer, sí. ¿Está bien?
Mezclar mantequilla y azúcar, físico. Toda mezcla es un cambio físico. La corrosión del hierro, cambio químico. La combustión, cambio químico. ¿De acuerdo? O sea, pues, esto, ¿de acuerdo? Podemos hacerlo, por ejemplo, hacer una actividad que sería bueno para repasar, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver más cosas, cambios físicos, cambios químicos, actividades, características de las reacciones químicas, ¿de acuerdo? Ecuaciones químicas, lo que aquí viene, aquí está prácticamente al nivel que yo os he dado. Los reactivos se combinan para obtener productos, todo es, pero aquí tenemos, por ejemplo, ejercicios de reacciones químicas, de buscar reacciones químicas. Como actividad y como está más decirlo, ahora se queda esto pillado. ¿De acuerdo? O sea, consejo, vayan ustedes a la página y si ustedes quieren repasar algo que yo no he explicado correctamente o ustedes no me entienden, ahí pueden, y muchas veces lo que nosotros podemos quitarlo de aquí. A ver si este 100, ¿de acuerdo? Ajustar reacciones químicas 2, tampoco. ¿De acuerdo? Química web. ¿De acuerdo? Entonces voy a volver otra vez a explicar cómo se llega. Escribimos química web, nos vamos a física y química, tercero de esto, y tenemos prácticamente, fíjense bien, que el método científico, esto de agregación, clasificación de la materia, este es el tema que si da tiempo veremos. Átomos, moléculas, cristales, exactamente como esto no hemos visto, ¿no? Reacciones químicas, estos dos, estos prácticamente no lo hemos tocado un poco, ¿de acuerdo? Pero bueno, nos vamos a la que nosotros lo combinamos también con la parte de naturaleza y si no nos daría tiempo de un año verlo todo, ¿de acuerdo? Por eso no es exactamente igual. Y aquí tenemos calcular la masa, ¿de acuerdo? Esto no lo doy yo. Hay cosas que yo no he dado porque no masa en grado partido del peso molecular de lo que se denomina mol de sustancia, ¿de acuerdo? Bueno, aquí ya, esto sí, todo el número de Avogadro, la ley de Avogadro, velocidad de una reacción química, ¿de acuerdo? Esto pueden ustedes ahí, por ejemplo, en la velocidad, esto que es la de, aquí tenéis distintas actividades, y podéis ustedes ver si correctas las respuestas que estoy dando, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues ya os dejo por hoy y si queréis que volverme a escribirme correo para indicar que quiere que haga más hincapié de la asignatura, ¿de acuerdo? Bueno, pues saludos a todas y a todos.